Tengan todos ustedes bienvenidos a este encuentro de saberes con un tema importante en la política pública como el capitalismo, socialismo y marxismo. Eh, Ana Isabel Aguirre y quien le habla, Ana Cristina Aguirre, traemos con ustedes elementos y aspectos relevantes dentro de este tema en cuestión. Eh, eh, Inicio expresando que el sistema socialista socioeconómico para esa época imperante en el occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el siglo XXI. Rasgó principalmente propiedades privadas de los medios de producción y libre ejercicio económico. En cuanto su nombre proviene de ideas del capital, esto es del rol central del dinero en las relaciones de producción y de consumo. Propone que el dinero con medida del intercambio de bienes y servicios de diferentes formas, como remuneración del trabajo y en el caso de los trabajadores y proveniente de las rentas en el caso de los propietarios, resultando así del riesgo de inversiones en el caso de los emprendedores y empresarios. Capitalismo realmente es considerado durante eh, épocas y es allí donde el filósofo y economista Scarce Adam Smith 1723-1790 es considerado el precursor del capitalismo. Su obra La riqueza de la nación en 1774, allí destacan aportes importantes en cuanto al capitalismo. Otros pensadores importantes en el ámbito económico tenemos a David Ricardo, Irving Fisher, Alfred Marshall, Armand Keimer, H. Schumpeter y Karl Marx, importantes pensadores sobre el capitalismo. En cuanto a la de la historia, tenemos que sus ideas fueron luego de parte de la filosofía del liberalismo del siglo XIX, porque se presenció desarrollo del sistema de fábrica, el gigantesco éxodo de las regiones rurales y urbanas. El capitalismo no siempre se ha apoderado de la forma en que hay eh, en sus inicios formales, datan que fue en el siglo XVI y XVII que hubo importantes antecedentes en diversos momentos y lugares de la historia. El origen del capitalismo estuvo en expansión de industrias textil inglesa a partir del siglo XVII, gracias a estos primeros artesanales, cual surgió de los primeros estados y nación y la revolución industrial. Eh, Cabe igual señalar que el origen del capitalismo estuvo fuertemente determinado por la expansión de estas industrias, eh, ya antes mencionada, que eran las textiles, y la masificación en el trabajo. Hubo ese auge en el cual permitió la clase trabajadora con las primeras máquinas artesanales. En cuanto a la característica del capitalismo, eh, se puede hacer énfasis que propone el capital como medida de relación económica, el sistema económico propio eh, de las industrias y las sociedades burgueses se sostiene en base de idea de la oferta y demanda. Tenemos unos modelos del sistema capitalista, el proteccionalismo, la economía social, capitalismo que incorpora a la burguesía alta, la clase trabajadora y el sector improductivo de la sociedad. Gracias por su atención. Eh, Sin más que decirle que este tema es importante. Esto se debe a conocer lo que era el capital, el capitalismo para esa época entonces.
continúa Ana Isabel Aguirre con otro aspecto relevante como lo es el socialismo y el marxismo. Gracias por su atención. Aguirre ha explicado, dado su análisis sobre el capitalismo, es importante también hacer un breve análisis sobre el socialismo. El socialismo no es más que la corriente filosófica del pensamiento de idealismo, pues, que tiene que ver con un pensamiento económico, social y político, por supuesto, dentro de lo que tiene que integrarse el ser humano. El socialismo da un auge hacia lo que es la igualdad social, el cooperativismo. No obstante, creado, por supuesto, dentro de los variantes que tiene que ver hacia también los medios de producción, eso es importante decirlo, pero de parte colectiva y cooperativa, en alternativa un poco diferente al capitalismo y que conjuntamente vaya en función de una convivencia con esa economía que hubo en aquellos tiempos cuando aparece la revolución industrial, llamado desde el siglo XIX, que se proliferó, por supuesto, entre su función y nace para eso. La característica que funge limitaciones que ocurrieron eso sobre lo que llamamos nosotros la abolición de la propiedad privada, sobre todo tiene que ver con ese papel que juega en la parte de la clase obrera, conjuntamente con el nacimiento del todo las críticas que hubo con el capitalismo y la aplicación de la sociedad como tal, es decir, las clases sociales. Dentro de esas épocas de reseñas históricas es importante recalcar que la palabra socialismo o el mismo capitalismo que estaba anteriormente, como lo dijo la compañera Ana Cristina, el socialismo nace sobre esa parte de que tiene que ver los primeros prácticas comunitarias, como lo dijo Platón en su año 427 años antes de Cristo, y Karl Marx, que es uno de los precursores fundamentales del socialismo, hacia la teoría que él sustenta sobre el materialismo histórico, pero sobre la sociedad como tal. Y es decir, cambiar el socialismo hacia lo que tiene que ver la integración alrededor de muchos elementos esenciales como la parte humana, la cooperatividad. Y autores como Robert Owen, Henry Simon y Charles, que fueron también precursores de ese socialismo y esos movimientos de masa que hubo en esa revolución, que de una forma u otra son factores elementales que van en el yacimiento y en la creación de todos los movimientos, lo que es el socialismo como tal y los experimentos políticos. No obstante, es importante decir que en ese socialismo el marxismo, llamado también como comunismo científico, dentro de las partes de lo que es el socialismo como tal, esas situaciones de la Guerra Fría que se presentaron en las guerras mundiales para luchar contra el dominio de una nación y que en las últimas décadas del siglo XX surgen ideales y que van en función de ir practicándolo. No es decir que Rutherford también, a pesar de los años que fue antes de lo que dijo Marx, también fueron precursores de una parte de la libertad. Hay que decirlo porque a la sociedad, pero como libertad. Robert Howard, quien fue uno de los que fundó y dio bastante énfasis en la parte humana de la fábrica, de las zonas industriales que no son de ahorita, son de años muy remotos. Los autores dentro de lo que es lo utópico, que hay que mencionarlo, que fue Charles Jacques, en ese sentido Caber, y también igual que Lawrence Pierre, quien dan funciones importantes. Es necesario decir en esto de lo que el socialismo utópico, que es lo que crea el socialismo Marx y Engels, en nacer algo nuevo, algo que esté arraigado a otro idealismo. Conjuntamente el socialismo científico, que es la precursión que da Engels junto con Marx, también Marx, para dar una función de algo nuevo, algo que está para estudiar, para dar, para presentarse. El socialismo y comunismo le dan una definición al socialismo mismo y que integran el comunismo para darle otro punto a tratar, pero que es la misma sociedad. Y lo que tiene que ver con el comunismo y el socialismo, las críticas que tuvieron entre ambos y que se han tenido en la actualidad sobre lo que está pasando con eso. No obstante, también se unen las repúblicas que apoyan
la popular china, lo que tiene que ver con la Corea del Norte, lo que es la República Republicana, o sea, valga la redundancia, de la República Socialista de Vietnam, muchos elementos esenciales que integran el apoyo al socialismo. Dentro de este proceso, hablando de lo que hablamos de socialismo, está la teoría de Marx, que sustenta el socialismo como tal, siendo uno de los precursores en 1818 a 1883, conocido Marx como un elemento esencial dentro de estas palabras del socialismo mismo y apoyando lo que es la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana en esos tiempos, aún a pesar de todos los elementos esenciales. Como fundamental en la parte filosófica, él lleva un auge de libros que hizo hacia la comunidad, la parte del capital, la ideología de Alemania, todos muchos elementos esenciales que están dentro de esos procesos. Como característica principal, las teorías de la historia en la parte socioeconómica social y lo que tiene que ver con las partes filosóficas de la corriente socialista. En su origen de Friedrich en 1890, quien fue uno de los precursores principales, 20 con 95 para ayudar conjuntamente con Marx. Sustentaban eso, a pesar de nombró aquí a Kunstin, a lo que es Kaustin, y en ese año 54, en 38 o 1938 que dan una parte de apoyo a Marx, que es lo que dice Marx, pues apoyado con esta gente, tan filosóficamente hablando. Y los principales ideas del marxismo que tenía que ver con la crítica económica capitalística y la noción de la ideología diferente y la advertencia del comunismo. En esa clase social es importante mencionar en esta teoría que es la burguesa, la clase del proletariado y la clase del lumpe. Eso, la burguesa, lo que de alguna manera tenían el dominio a esa parte capitalista, la clase proletariado, que era la clase trabajadora, y la clase del lumpe, que son los que no daban ningunos aportes, pero eran parte de la sociedad. Todas esas críticas que se hicieron a un socialismo mismo y que de una manera u otra están basados en la lucha de las clases, en esas críticas, en ese anarquismo, en esa parte social, en el comunismo científico, el materialismo histórico y todas esas bases que integran lo que tiene que ver estas dos corrientes, el Marx como tal, precursor del socialismo mismo, y el socialismo como tal dentro de esas funciones importantes. Señalar entonces que tanto lo que mi hermana habló del capitalismo, socialismo y marxismo son base importante de conocimiento para estar claro de lo que hay, esos cambios que existen, pues. Y en tal sentido es importante decir que, como lo dice Abraham Lincoln, pues, esto es una frase importante que dejamos en este análisis: tiene derecho a criticar quien tiene el corazón dispuesto a ayudar. Muy cierto, Lincoln. Y darle las gracias, por supuesto, al profesor por facilitar esta herramienta que ayuda a que todos podamos tener, ir indagando y buscando lo que es el andamio de conocimiento y que es importante en la política pública. Es necesario conocer de esto. Dios me lo bendiga a todos por haber observado este importante tema. Bueno, será hasta otra oportunidad. Ana Cristina Aguirre, mi persona, estudiante de terapia ocupacional de la UDS Cogere y haciendo aportes necesarios. Estamos viéndonos cuando se pueda. Dios me lo bendiga a todos.